buenos días a todos. Yo soy Nancy Suárez Lee y yo, junto con Mariluz Fuentes, que está aquí conmigo, manejamos este grupo de los guerreros de fibrosis pulmonar, que es parte de los PF Warriors. Este es el grupo PF Warriors, pero en español. Tenemos este grupo de Facebook y también estas llamadas que las hacemos una vez al mes. Oiga. Eh, Siempre casi siempre el cuarto jueves, perdón, el Bien, cuarto martes del mes. pues, Eh, martes. y traemos oradores de medicina profesionales para que nos dé charlas de diferentes aspectos de eh, fibrosis pulmonar que nos afecta. Bueno, sí, yo soy Nancy y hace casi 12 años pasé por un trasplante de doble pulmón. Mis padres son de Puerto Rico, yo vivo en Texas y eso es todo. Ahora le presento a Mariluz y luego empezamos con el programa. Gracias, Nancy, por la presentación. Yo soy Mariluz Fuentes. Yo también tuve fibrosis pulmonar idiopática y recientemente pasé por un trasplante doble de pulmón. Tengo lo mismo que ustedes. Estoy aquí para ayudarlos, para empoderarlos. De eso se trata este grupo, para que nosotros aprendamos más de la enfermedad y para poder tener esperanza, que es lo más importante. Yo también soy médico, pero estoy aquí como paciente. Y somos voluntarios, Nancy y yo, en este grupo. Hoy tengo el honor y el placer de presentarles a ustedes al doctor Javier Francisco Aduen, quien es el director de la Unidad de Cuidados Intensivos y jefe del Departamento Pulmonar del Hospital Flagler en San Agustín, Florida, aquí en Estados Unidos. Él va a presentar un tema que es la fibrosis pulmonar en las enfermedades intersticiales pulmonares. El doctor Javier Francisco Aduen actualmente es el director de la Unidad de Cuidados Intensivos y jefe del Departamento Pulmonar del Hospital Flagler en San Agustín, Florida. Se graduó de médico en la Facultad de Medicina en la Universidad del Norte en Colombia. Posteriormente, terminó su residencia en Medicina Interna, como también una subespecialidad en la Universidad Nacional de Colombia, donde trabajó por algunos años. Subsecuentemente, emigró a los Estados Unidos, donde inicialmente realizó su especialidad en medicina interna en el Maimonides Centro Médico en el Brooklyn, en Nueva York. Continuó sus estudios en la Facultad de Medicina en la Clínica Mayo, donde se entrenó en medicina crítica y neumología y ha ocupado muchos cargos importantes a través de su carrera y ha publicado muchos artículos. Su currículum fue muy extenso, yo traté de resumirlo lo más que pude. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más lo dejo al doctor Javier Aduen. Bueno, mi nombre es Javier Aduen. En primer lugar, es un placer inmenso para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes. Mariluz, ha sido un placer inmenso volverme a reencontrarme contigo y la verdad que la felicito por esta causa tan noble. Con relación a los pulmones, nosotros sabemos que hay 4 estructuras anatómicas. Entonces decía que los pulmones tienen 4 estructuras anatómicas, que son las arterias, las venas y los capilares. Las vías aéreas, que incluyen la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y está el parénquima pulmonar propiamente dicho, que incluye los sacos alveolares y lo que se llama el intersticio de los pulmones. Esta es una gráfica en la cual se resume lo que les he dicho, las vías aéreas que están conformadas por la tráquea, y la tráquea se divide a su vez en los bronquios, en el lado derecho, en el lado izquierdo, y finalmente los bronquiolos. Y el parénquima pulmonar como tal, que incluye los sacos alveolares y el tejido intersticial. Esta es una diapositiva que muestra cómo los sacos alveolares, que son millones en los pulmones, están rodeados por los vasos sanguíneos. Y este es un corte ya microscópico que muestra el alvéolo en contacto con los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, como les decía, son arterias y venas, y las arterias terminan en las venas, y esa unión es lo que se llama los capilares sanguíneos. Esos capilares sanguíneos son los que
ponen en contacto la sangre con los alvéolos. La función de los alvéolos es cuando nosotros respiramos oxígeno, ese oxígeno tiene que atravesar la pared alveolar y pasar este tejido conectivo para alcanzar la sangre. Entonces, la función de la respiración es tomar aire, con el oxígeno se pasa del saco alveolar, atraviesa el intersticio, entra la sangre, y el dióxido de carbono, que es un producto de desecho de los tejidos, es lo contrario, sale de la sangre, atraviesa el tejido intersticial y pasa a los alvéolos. Entonces, estos son los sacos alveolares, estos son los vasos sanguíneos, y este tejido que soporta y que separa los alvéolos de los capilares sanguíneos es lo que conocemos como el intersticio pulmonar. Hay muchísimas enfermedades en los pulmones. Yo en esta diapositiva les pongo un ejemplo de enfermedades que afectan los vasos sanguíneos, como la hipertensión pulmonar o el embolismo pulmonar, que son coágulos que viajan a las arterias pulmonares. Enfermedades que afectan las vías aéreas muy comunes, como el asma, las bronquiectasias y el EPOC, que se sucede en los pacientes que fuman. Y en el parénquima alveolar, particularmente en los alvéolos, enfermedades como el enfisema y todos los procesos que están asociados con un insulto agudo de los pulmones, como el síndrome de dificultad respiratoria, y hay múltiples enfermedades que afectan los alvéolos. Y están las enfermedades que comprometen el intersticio pulmonar. Y esto es lo que nos vamos a hablar en los próximos minutos. El conjunto de enfermedades que afectan el intersticio, que se agrupan en la condición que nosotros llamamos enfermedades intersticiales pulmonares. La definición global de las enfermedades intersticiales pulmonares son enfermedades que afectan el intersticio pulmonar en una forma difusa, que pueden o no tener fibrosis pulmonar, que pueden o no estar limitadas a los pulmones y que pueden o no tener una causa establecida. Ahora bien, el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática son las enfermedades que aglomeran enfermedad intersticial pulmonar con el desarrollo de fibrosis pulmonar, que ocurre en una forma espontánea, sin una causa aparente, que es usualmente progresiva y que está asociada con un patrón de neumonía intersticial usual en la tomografía de alta resolución, así como también en las biopsias pulmonares. Esta es una diapositiva con el fin de confundirlos, pero es simplemente para demostrar la complejidad de las enfermedades intersticiales. Como ustedes pueden ver, hay múltiples categorías y en cada categoría hay subcategorías. Y lo que nosotros sabemos es que existen más de 200 enfermedades agrupadas en lo que conocemos como enfermedad intersticial pulmonares. Nuevamente, el objetivo no es que se entienda esta diapositiva, sino para resaltar la complejidad de las enfermedades intersticiales pulmonares. Mi objetivo en los próximos minutos es tratar de simplificar el diagnóstico y el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática en el contexto de las enfermedades intersticiales pulmonares. La primera pregunta que nosotros nos hacemos como médicos y pulmonólogos es ¿cuándo tenemos que sospechar que un paciente tiene enfermedad intersticial pulmonar? Simplemente la presencia de dificultad para respirar y tos generalmente seca que aparecen en forma gradual, pero que son progresivas. Una vez que nosotros confrontamos a un paciente con esta característica, con esta historia clínica, la pregunta que nos hacemos es ¿qué tenemos que hacer para confirmar la sospecha de que el paciente tiene una enfermedad intersticial pulmonar? Y una vez diagnosticamos que el paciente tiene la enfermedad intersticial pulmonar, ¿cuál tipo de enfermedad intersticial pulmonar el paciente tiene? Como les decía, existen más de 200 entidades. Estos son los elementos que nosotros utilizamos para llegar al diagnóstico de enfermedad intersticial pulmonar y para clasificar qué tipo de enfermedad intersticial pulmonar. Historia clínica siempre de una importancia fundamental. Las pruebas de función pulmonar son muy importantes. Las imágenes del tórax, particularmente en enfermedades intersticiales pulmonares, estamos hablando de resonancia de tomografía de alta resolución,
pruebas de laboratorio y finalmente la utilidad de la biopsia pulmonar. Con relación a la historia clínica, en el examen físico, uno de los signos que identifican los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar, particularmente de la fibrosis pulmonar idiopática, es la presencia de lo que nosotros denominamos crépitos inspiratorios tipo velcro, porque eso es lo que recuerda cuando uno toca el material hecho de velcro. Es muy importante determinar la presencia de exposición ambiental tanto a nivel doméstica como a nivel ocupacional, porque sabemos que hay muchas condiciones que están en el ambiente, que se exponen a los pulmones y explican la aparición de enfermedades intersticiales pulmonares. Y también conocemos diversas medicaciones que tienen toxicidad pulmonar, que es muy importante hacer la investigación si el paciente los está tomando o no. Y finalmente, mirar signos y síntomas que son específicos de enfermedades que nosotros sabemos que se asocian con enfermedad intersticial pulmonar. Con relación a las pruebas de función pulmonar, hacen parte muy importante del diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares. Y lo que nosotros buscamos cuando hacemos las pruebas de función pulmonar es identificar lo que se reconoce como un proceso restrictivo de la función pulmonar. Y existen tres tipos de variables que nosotros medimos en las pruebas de función pulmonar. La espirometría, que mide los flujos aéreos, el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Existen muchos otros, pero estos son los más importantes. Los volúmenes pulmonares, que nos permiten determinar la capacidad pulmonar total, y el volumen residual. El volumen residual es es el volumen que queda en los pulmones, el volumen de aire que queda en los pulmones después que uno tiene una respiración normal. Y finalmente, la capacidad de difusión, que mide lo que les mostraba en la diapositiva anterior, la difusión, el paso del oxígeno del alvéolo, de los sacos alveolares hacia la sangre, y lo contrario, que mide la capacidad de difusión del dióxido de carbono desde la sangre hacia el alvéolo. Existen dos patrones en términos generales en las pruebas de función respiratoria que son muy importantes para nosotros: el patrón obstructivo y el patrón restrictivo. El patrón obstructivo es el que se ve en enfermedades como el EPOC o incluso el asma, en las cuales hay una disminución de los flujos aéreos, disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo y disminución de la capacidad vital forzada. Sin embargo, los procesos obstructivos, la disminución del volumen expiratorio forzado en un segundo es mucho más pronunciada que la disminución en la capacidad vital forzada. Y eso implica que la relación entre estas dos variables está disminuida. Cuando nosotros vemos en las pruebas de función respiratoria que esta relación está disminuida, hacemos el diagnóstico de un proceso obstructivo y utilizamos la severidad del compromiso del volumen expiratorio forzado en un segundo para determinar la severidad de ese proceso obstructivo. En los procesos obstructivos, el paciente, cuando respira hacia afuera, muchas veces todo el aire que se respira porque hay una obstrucción en el flujo aéreo, aire queda atrapado y entonces el volumen residual en los pulmones se aumenta, y como un resultado de ese atrapamiento de aire en los pulmones por un proceso obstructivo, la capacidad total pulmonar está aumentada, que es lo que nosotros conocemos como hiperinflación de los pulmones. El proceso restrictivo es todo lo contrario. Hay disminución de los flujos aéreos, ambos, capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en un segundo, en una forma uniforme, lo que implica que la relación entre los dos está normal o está incluso aumentada. Y esto es una diferencia fundamental para definir si es un proceso obstructivo versus un proceso restrictivo. Que el radio entre del volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada, mientras que el proceso obstructivo está disminuido, en el proceso restrictivo está aumentada. Sin embargo, para nosotros confirmar que hay un proceso restrictivo,
no solamente tenemos que determinar que esta relación está normal o aumentada con los flujos disminuidos, sino que tenemos que demostrar que la capacidad total pulmonar está disminuida. A diferencia del proceso obstructivo, que generalmente pues, está normal o aumentada, en el proceso restrictivo es característica, es requisito que nosotros demostremos que la capacidad total pulmonar está disminuida para confirmar que el paciente tiene un proceso restrictivo. Esto es lo que nosotros como médicos y pulmonólogos vemos en las pruebas de función pulmonar. Esto representa cuando al paciente se le pide que respire rápido y después que respire hacia afuera, forzadas cuando le dicen al paciente sople, 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 y esto es lo que pasa. Y aquí el paciente nuevamente vuelve a respirar. Estas formas de estas curvas son normales. El proceso restrictivo, lo que nosotros notamos es que se mantiene más o menos la misma forma de estas curvas de flujo, pero que hay una disminución global. Diferente al proceso obstructivo, que no solamente está disminuido, sino que también se produce un enlentecimiento hacia el final de la respiración, que nosotros lo reconocemos en estas curvas. Entonces, esto identifica el patrón obstructivo, esto identifica el patrón restrictivo, y este patrón restrictivo es el que nosotros vemos en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. El tercer punto que les hablaba, primero les decía flujo aéreo, volumen pulmonar y el tercero la capacidad de difusión. Volvemos a la gráfica anterior. La capacidad de difusión mide el traspaso de oxígeno desde los sacos alveolares hasta la sangre, pasando por el intersticio. Y también mide el paso del dióxido de carbono que está en la sangre, tiene que atravesar el intersticio y volver al alveolo y así respirarlo hacia afuera. La capacidad de difusión nos permite a nosotros hacer la diferencia entre procesos restrictivos que son debidos a trastornos en la caja torácica, trastornos musculares, por ejemplo, versus pacientes que tienen un proceso restrictivo secundario a enfermedades intersticiales pulmonares. En los pacientes con restricción debida a problemas de la caja torácica, la capacidad de difusión está conservada, mientras que en los pacientes con enfermedades intersticiales, la capacidad de difusión está afectada, fácil de entender porque se afecta este tejido conectivo que separa los alvéolos de los capilares sanguíneos que llamamos intersticio. En resumen, esto es lo que identifica un proceso restrictivo propio de las enfermedades intersticiales pulmonares, una disminución de los flujos aéreos predominantemente de la capacidad vital forzada con un mantenimiento normal de la relación entre los dos. Hay una disminución de la capacidad pulmonar total y hay una disminución de la capacidad de difusión. Con relación a las imágenes del tórax, que como les decía, las radiografías del tórax no son muy sensitivas ni específicas para hacer el diagnóstico de enfermedades intersticiales pulmonares. Y cuando hablamos de imágenes del tórax nos estamos refiriendo a la tomografía de alta resolución. Muy importante la forma, los hallazgos que nosotros vemos en la tomografía de alta resolución, porque las características y la distribución de las anormalidades que nosotros vemos en la tomografía de alta resolución son indispensables, no solamente para el diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares, sino también para distinguir las diferentes enfermedades intersticiales. Nosotros vemos diferentes infiltrados, pero particularmente lo más importante en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar es la presencia de enfermedades reticulares, la presencia de infiltrados reticulares, de vidrio esmerilado y la conciliación. Hay muchos otros tipos de infiltrados, pero estos son los más comunes que vemos en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Dos aspectos importantes que nosotros podemos observar en la tomografía de alta resolución es el desarrollo de bronquiectasias de tracción. Esa es una dilatación de los bronquiolos, que son la parte de las vías aéreas más periféricas, que se produce al haber fibrosis del intersticio pulmonar. Esa fibrosis, esa cicatrización del tejido pulmonar empieza a jalar los bronquios hasta que los dilata y aparecen las
bronquiectasias de tracción. Entonces aquí hay un concepto importante, que una vez nosotros vemos en una tomografía de alta resolución la aparición de bronquiectasia de tracción, ya empezamos a hablar que hay un fenómeno de desarrollo de fibrosis pulmonar. La imagen en panal de abeja es una parte ya más avanzada de bronquiectasia de tracción, en la cual son más aparentes y que generalmente hay varias líneas de esas dilataciones de las vías aéreas que conocemos como panal de abeja. Entonces, en resumen, desde el punto de vista de tomografía, las enfermedades intersticiales pulmonares se caracterizan por los infiltrados pulmonares, pero la presencia de fibrosis pulmonar es cuando nosotros no solamente vemos los infiltrados pulmonares, sino también la presencia de bronquiectasias de tracción y las imágenes en panal de abeja. Con relación a la distribución, es otra característica muy importante para el diagnóstico de las diferentes enfermedades intersticiales pulmonares, porque nosotros lo que vemos, particularmente en la fibrosis pulmonar idiopática, es que esos infiltrados reticulares, tienen una predominancia en la periferia. Nosotros llamamos subpleurales porque están por debajo de la pleura, pero se ven en la periferia de los pulmones y tienen un predominio también en las bases pulmonares. Y este es un hallazgo que es fundamental en el diagnóstico, particularmente de la fibrosis pulmonar idiopática. Basado en estas características de tomografía, reconocemos 4 patrones de hallazgos. El primer patrón se conoce como la neumonía intersticial usual, UAP en inglés, las siglas en inglés, un patrón probable de lo mismo, un patrón indeterminado y cuando nosotros vemos en la tomografía hallazgos consistentes con un diagnóstico alterno, porque hay diversas enfermedades intersticiales pulmonares que tienen características específicas que nosotros las reconocemos y nos orientan hacia cuál enfermedad intersticial el paciente tiene. Entonces, en resumen, para hacer el diagnóstico de neumonía intersticial usual, tenemos que tener la presencia de enfermedades reticulares que son frecuentemente heterogéneos y predominantes periféricos y en las bases, y que tiene que haber presencia de bronquiectasia de tracción e imágenes en panal de abeja. Esto es lo que se ve. Yo tengo entendido que ustedes tuvieron una charla y les mostraron muchas de estas radiografías, pero este es el patrón que nosotros reconocemos como la imagen en panal de abeja. Este para mostrarle la distribución periférica que se presenta más que todo en la periferia de los pulmones. Este es lo mismo de lo anterior, pero en unas cortes diferenciales. Esto lo llamamos nosotros el corte coronal, que se ve lo mismo, panal de abeja, predominio en la base, predominio en la periferia de los pulmones. Estos son los cortes axiales, estos son los cortes coronales, pero es la misma imagen en los tejidos pulmonares. Entonces, en resumen, el patrón de neumonía usual intersticial es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Sin embargo, en medicina nada es simple. Ese mismo patrón se puede ver en otras enfermedades del tejido conectivo, en otras enfermedades intersticiales pulmonares, que incluyen las enfermedades del tejido conectivo, exposiciones ambientales como la asbestosis, la neumonitis de hipersensibilidad pulmonar y la toxicidad pulmonar de ciertas medicaciones. Estas diferentes entidades, estas 4 entidades, comparten el desarrollo del patrón de neumonía intersticial usual que es característico de la fibrosis pulmonar idiopática. Con relación al patrón probable de neumonía intersticial usual, es similar al anterior, pero con una diferencia: nosotros no observamos la presencia de las imágenes en panal de abeja, lo que significa que hay infiltrados reticulares frecuentemente heterogéneos, predominantes periféricos y en la base, que vemos bronquiectasia de tracción, lo cual significa que ya hay desarrollo de fibrosis pulmonar, pero todavía no ha avanzado mucho y todavía no vemos las imágenes en panal de abeja. El tercer patrón es cuando nosotros vemos esos mismos infiltrados con esa misma predominancia,
pero no hay hallazgos de fibrosis pulmonar. Y a veces estos infiltrados que se llaman indeterminados para neumonía usual intersticial pueden representar una fase temprana de la fibrosis pulmonar idiopática, pero nosotros no podemos llegar a la conclusión de que estamos enfrentados a esta condición, a la fibrosis pulmonar idiopática. Otro patrón en esto son hallazgos en la tomografía que no sugieren ninguna causa específica. Y el cuarto patrón es cuando nosotros observamos características que orientan a un diagnóstico específico. Yo les puedo enumerar diversas enfermedades con diversas características específicas. Sarcoidosis tiene ciertas características que nosotros las vemos y dice, esto parece sarcoidosis. La neumonitis de hipersensibilidad pulmonar tiene ciertas características que nosotros las vemos, esto parece esto. La neumonía de organización inflamatoria tiene ciertas características. Cuando nosotros vemos eso, entonces decimos, esto parece a una enfermedad pulmonar intersticial que no es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, para resumirle los anteriores minutos, el otro punto son qué hacer con las pruebas de laboratorio. En términos generales, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, las pruebas de laboratorio son negativas. Estas pruebas de laboratorio son útiles en otras enfermedades intersticiales, particularmente en las enfermedades autoinmunes. Entonces, es requisito para hacer diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática que estas pruebas sean negativas. El único test de laboratorio, las únicas pruebas de laboratorio que se recomiendan que se haga cuando nosotros estamos enfrentados a una sospecha de una fibrosis pulmonar idiopática son los anticuerpos antinucleares, el péptido citrolítico y el factor reumatoideo, por la sencilla razón de que muchas veces, en ciertos pacientes, la primera manifestación de una enfermedad de tejido conectivo son los pulmones. O sea, todavía no han aparecido las otras manifestaciones que afectan a otros órganos, sino que la enfermedad de tejido conectivo, la presentación inicial puede ser la enfermedad pulmonar intersticial, y por eso son los únicos test de laboratorio que se recomiendan cuando estamos evaluando a los pacientes en los cuales sospechamos que tienen una fibrosis pulmonar idiopática. Finalmente, el último elemento para el diagnóstico es la biopsia pulmonar. Hay tres tipos de métodos para obtener la biopsia. La broncoscopia con biopsias transbronquiales, que es lo que usamos hace mucho tiempo. La broncoscopia con criobiopsia, que es sencillamente se toman muestras, se hace un congelamiento de la parte del tejido pulmonar y se extrae el catéter. Y la tercera método es la biopsia quirúrgica. En términos generales, la broncoscopia con biopsias transbronquiales no tiene mucho papel en el diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares idiopáticas, porque la probabilidad de que nosotros alcancemos un diagnóstico con biopsias transbronquiales convencionales es apenas del 20 al 30%. La mayor utilidad de esta broncoscopia es para diagnosticar otras cosas que no son la fibrosis pulmonar idiopática, fundamentalmente infecciones. En el horizonte hay una opción que son la determinación genómica de envicia, que es una cuestión molecular que se está midiendo en las biopsias transbronquiales. Pero hasta hoy, en la última guía de la sociedad de nosotros, Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad Latinoamericana de Tórax, en las últimas recomendaciones, la conclusión entre los panelistas es que todavía no estamos preparados para aceptar el envicia, que es esta determinación genética, molecular genética para el diagnóstico de enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática. Un aspecto importante es que yo les decía que la probabilidad de hacer un diagnóstico con las biopsias transbronquiales convencionales es del 20 a 30%. La opción de criobiopsia ha cambiado un poquito el panorama,
porque la posibilidad de lograr un diagnóstico con criobiopsia está en el orden del 70 al 80%. La diferencia entre estas dos no solamente es el método, sino que la criobiopsia nos permite obtener biopsias pulmonares que son más grandes que las que se obtienen con las transbronquiales convencionales. Y por eso la mayor probabilidad de obtener un diagnóstico. Como les decía, 70 a 80%. La diferencia está en que hay más complicaciones de sangrado cuando se hace la criobiopsia comparado con las biopsias convencionales. Y la otra cosa es que precisamente porque hay una probabilidad de sangrado más grande y hay que nosotros como broncoscopistas tenemos que preparar al paciente, estar preparado para esa complicación, no es un método que está todavía muy generalizado y solamente instituciones académicas, terciarias, están haciendo este tipo de broncoscopia. La biopsia quirúrgica es el estándar de oro para el diagnóstico de las enfermedades intersticiales idiopáticas, particularmente la fibrosis pulmonar idiopática, y tiene una probabilidad de diagnóstico de más del 90%. Pero obviamente eso implica una cirugía y por lo tanto mayor probabilidad de complicaciones después de un procedimiento quirúrgico. Entonces, en conclusión, la biopsia quirúrgica mayor del 90% nos arroja un diagnóstico, pero tiene más complicaciones. La criobiopsia, 70-80% de probabilidad, tiene más complicaciones, menos complicaciones que la biopsia quirúrgica, pero más complicaciones que la biopsia transbronquial, pero las biopsias transbronquiales convencionales tienen una probabilidad de diagnóstico muy baja y realmente no tienen mucho rol en el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta es simplemente una diapositiva para mostrar la diferencia entre la criobiopsia, como les decía, una muestra mucho más grande que lo que se observa en la biopsia transbronquial convencional. En términos generales, la confirmación del diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática con biopsia es usualmente innecesario en un paciente con patrón de neumonía intersticial usual o incluso en patrones con patrón de neumonía usual probable sin una causa aparente. La posibilidad de tener un diagnóstico en pacientes que tienen los síntomas clínicos de dificultad para respirar con tos progresiva, gradual pero progresiva, que tienen documentación de un proceso restrictivo en las pruebas de función pulmonar, que tienen un patrón de neumonía intersticial usual, ya sea definitivo o probable, y que no hay una causa aparente con pruebas de laboratorio negativas, la probabilidad de un diagnóstico es mayor del 90%, lo que significa que es similar a la probabilidad de diagnóstico con biopsia quirúrgica, que es mayor del 90%. Entonces, por eso, cuando nosotros tenemos este conjunto de elementos, no hay necesidad de recurrir a la biopsia para concluir que el paciente tiene un diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. ¿Cuándo indicamos nosotros las biopsias pulmonares? Obviamente, cuando nos enfrentamos a un diagnóstico nuevo de causa incierta, que no sabemos qué tipo de enfermedad intersticial pulmonar es, los pacientes tienen que tener una buena reserva fisiológica, porque si están ya en estados avanzados y con compromiso del intercambio gaseoso y de la función pulmonar, pues no van a tolerar una complicación. Y en los pacientes que tienen un patrón indeterminado o sugestivo de un diagnóstico alterno en la tomografía de alta resolución. En las últimas guías de nuestras sociedades ya se está aceptando que cuando se decide que hay que hacer la biopsia, la criobiopsia es una alternativa aceptable comparada con la biopsia quirúrgica para el diagnóstico de las enfermedades intersticiales pulmonares de causa indeterminada. Esta diapositiva también es simplemente, nuevamente para confundirlo, porque lo que nos dice es que incluso el diagnóstico de las enfermedades intersticiales a veces puede ser tan complejo que incluso con biopsia todavía no tenemos un diagnóstico conclusivo de cualquier tipo de enfermedad intersticial, enfermedad pulmonar intersticial el paciente tiene. Conclusión, dificultad para respirar y tos seca gradualmente progresiva nos debe hacer sospechar que el paciente tiene una enfermedad intersticial pulmonar.
La presencia clínica con documentación de un proceso restrictivo en la prueba de función respiratoria, con infiltrados pulmonares en la tomografía de alta resolución, con o sin fibrosis, algunas pruebas de laboratorio y en algunos casos biopsia pulmonar nos permiten hacer el diagnóstico de enfermedades intersticiales pulmonares en muchísimos casos, que no son la fibrosis pulmonar idiopática. Para el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática es lo mismo, pero como les decía anteriormente, historia clínica, proceso restrictivo, infiltrados pulmonares, determinación de fibrosis pulmonar, presencia de bronquiectasia y las imágenes pasal de abeja, y puede o no requerirse la biopsia para el diagnóstico. Entonces, en conclusión, diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática es cuando tenemos una enfermedad intersticial pulmonar con fibrosis pulmonar, con un patrón de neumonía usual intersticial y que se excluyen otras causas de enfermedades intersticiales pulmonares, con pruebas de laboratorio negativas, con ausencia de exposición ambiental o de medicaciones conocidas que están asociadas con toxicidad pulmonar y cuando hay ausencia de características propias de otras enfermedades asociadas con enfermedad intersticial pulmonar. Un concepto que ha generado mucho interés en los últimos años es la condición que ya está definida como fibrosis pulmonar progresiva, que no es fibrosis pulmonar idiopática, pero que uno demuestra que hay progresión de la enfermedad intersticial. Pero esa demostración tiene que hacerse en forma objetiva. Y la forma como se define que un paciente con enfermedad pulmonar intersticial asociada con fibrosis pulmonar, pero que no es idiopática, la presencia de dos de estos tres elementos nos permite a nosotros definir que hay una progresión de la fibrosis pulmonar. Empeoramiento de los síntomas clínicos, demostración de una disminución de la capacidad vital forzada de más del 5% dentro de un año y la disminución de la capacidad de difusión de más del 10% dentro de un año. Si nosotros tenemos dos de estos tres criterios y el paciente tiene fibrosis pulmonar, entonces concluimos que el paciente tiene una fibrosis pulmonar progresiva. Y esto es importante porque esto nos va a nosotros a orientar el orientar el tratamiento de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar progresiva. Esta diapositiva nuevamente es para volver al concepto de la complejidad. Simplemente todas estas enfermedades intersticiales pulmonares pueden asociarse con fibrosis pulmonar y pueden hacerse progresivas basadas en los criterios anteriores. La única diferencia entre esta diapositiva compleja y la anterior que les mostré es que aquí no está incluida la fibrosis pulmonar idiopática. El resto de estas enfermedades intersticiales pulmonares pueden terminar en fibrosis pulmonar, que es progresiva con el tiempo. Entonces, como les decía, la importancia de este concepto de fibrosis pulmonar progresiva es porque el tratamiento de esta condición es similar al tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. En términos generales, el tratamiento para las enfermedades pulmonares intersticiales en general es un tratamiento de soporte y en muchísimas de estas enfermedades intersticiales pulmonares hay un papel de las medicaciones antiinflamatorias. Contrario a los pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis pulmonar progresiva de cualquier etiología, en el cual el manejo antiinflamatorio ya no tiene opción, porque una vez se presenta la fibrosis, ya es un tejido cicatricial que no responde al tratamiento antiinflamatorio y hay que utilizar medicaciones antifibróticas. Y finalmente es en estos grupos en el cual ya la última opción para el tratamiento es el trasplante pulmonar, que realmente no se aplica en estos pacientes que no tienen una fibrosis pulmonar progresiva. Con relación al manejo de soporte que se aplica a todas las enfermedades pulmonares intersticiales, por supuesto, el suplemento de oxígeno cuando empieza el paciente a tener baja saturación, con el objetivo
el objetivo de mantener una saturación entre el 90 y el 90%. Menos del 90% no es bueno, más del 96% no se necesita. La rehabilitación pulmonar es parte fundamental, sobre todo en mantener la calidad de vida de los pacientes con enfermedades intersticiales pulmonares. Soporte psicosocial, por todas las implicaciones que implica tener una enfermedad progresiva, que generalmente no hay un diagnóstico curativo. Entonces, el soporte psicosocial es muy importante. La importancia de la vacuna es grandísima, porque si un paciente tiene una enfermedad pulmonar y presenta una infección, eso produce un daño mucho más grande comparado con un paciente que tenga unos pulmones normales. Lo cual implica que también es importante insistir en el manejo temprano de las infecciones respiratorias por el mismo concepto. Manejo de la tos, por supuesto, es orientado a mejorar la calidad de vida. Y también es importante la prevención y tratamiento de condiciones asociadas y de complicaciones que se presentan en las enfermedades intersticiales pulmonares. El flujo de ácido es muy importante. Hemos ido hace muchos años recomendamos tratar por reflujo a todos los pacientes con enfermedades intersticiales. Ya la evidencia se ha ido modificando. Ahora mismo se recomienda el manejo antirreflujo solamente a los pacientes que tienen los síntomas o que tienen el diagnóstico de reflujo de ácido. La aspiración, por prevención de la aspiración pulmonar, muy importante, sobre todo que hay muchas enfermedades pulmonares intersticiales que afectan el proceso de tragado y que predisponen al paciente a la aspiración. Y cada vez que hay una aspiración se produce más daño pulmonar. La hipertensión pulmonar es una de las grandes complicaciones de las enfermedades intersticiales pulmonares, pero hoy en día está teniendo más importancia porque después de muchos años que se utilizaron diversos vasodilatadores pulmonares para tratar la hipertensión pulmonar, ninguno tuvo un efecto benéfico en los pacientes con hipertensión pulmonar asociada con enfermedades intersticiales pulmonares. Hasta recientemente ya se aprobó, la FDA aprobó el uso de treprostinil a vía inhalada para los pacientes que desarrollan hipertensión pulmonar asociada con enfermedades intersticiales pulmonares. Finalmente, un aspecto importante que manejamos en la unidad de cuidados intensivos es cuando un paciente que tiene una enfermedad intersticial pulmonar desarrolla una exacerbación aguda. Muchas veces hay una razón, una infección, muchas veces hay un proceso inflamatorio asociado, muchas veces hay un componente de falla cardíaca que produce acumulación de líquido en los pulmones y por eso tratamos estos pacientes con antibióticos, glucocorticoides y diuréticos. Pero muchas veces, sobre todo en la fibrosis pulmonar idiopática, se presenta una aceleración aguda del proceso y no encontramos ninguna causa que explica esa exacerbación. Entonces, volviendo al tratamiento inflamatorio, al tratamiento general de las enfermedades intersticiales pulmonares, manejo de soporte y los antiinflamatorios. Esto para mencionarles los antiinflamatorios que más se utilizan más frecuentemente. Una cosa importante que nosotros aprendimos en el manejo de las enfermedades intersticiales pulmonares cuando se desarrolla la fibrosis pulmonar, particularmente la fibrosis pulmonar idiopática, que el uso de antiinflamatorios no solamente no fue benéfico, sino que encontramos que estaba asociado con un pronóstico peor cuando se usaron estos medicamentos antiinflamatorios en los pacientes con fibrosis pulmonar, particularmente fibrosis pulmonar idiopática. Contrario a lo anterior, el manejo de la fibrosis pulmonar idiopática y de la fibrosis pulmonar progresiva es lo mismo, como les decía, tratamiento de soporte y las medicaciones antifibróticas. El nintedanib y el pirfenidone, este último únicamente en la fibrosis pulmonar idiopática, porque en la fibrosis pulmonar progresiva todavía no tenemos estudio y no es aprobado por el FDA el uso de la pirfenidona comparado con el uso de nintedanib, que sí ya está aprobado cuando hay una fibrosis pulmonar progresiva. Y finalmente, como último recurso, es el trasplante pulmonar para el tratamiento en pacientes que no responden y que tienen un compromiso progresivo de la función pulmonar y de la calidad de vida. Una cosa importante con relación al trasplante pulmonar en la fibrosis pulmonar idiopática
que dentro de las enfermedades intersticiales es la causa más frecuente de trasplante. La causa más grande con que mayor se utiliza el trasplante pulmonar son los pacientes con EPOC, simplemente porque hay un número mayor de pacientes. Pero la segunda causa son las enfermedades intersticiales pulmonares, y dentro de las enfermedades intersticiales pulmonares, la mayoría de las veces es por fibrosis pulmonar idiopática. Pero un aspecto importante en el trasplante de pulmón, cuando es para manejar las enfermedades intersticiales, comparado para manejar el EPOC, es que el trasplante pulmonar en los pacientes con EPOC tiene un impacto significativo en la calidad de vida, pero no un impacto significativo en la supervivencia del paciente, comparado con las enfermedades intersticiales pulmonares, que no solamente tiene un impacto positivo en la calidad de vida, sino que también mejora la supervivencia de los pacientes. Un resumen del tratamiento que se hace en las enfermedades intersticiales pulmonares: fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis pulmonar progresiva, tratamiento de soporte, antifibrótico, trasplante pulmonar, el resto de las enfermedades intersticiales pulmonares, tratamiento de soporte y tratamiento antiinflamatorio. Muchas gracias. Oye, qué revisión sobre todo tan extensa, y cómo la hiciste de bien en todo este tiempo. Muy agradecida con el doctor Aduen por esta magnífica presentación. Y quiero invitar a los pacientes a que hagan alguna pregunta. Yo sé que él ahorita se va a tener que ir, pero bueno, tenemos tiempo un poquito para las preguntas. Muchísimas gracias por haber estado acá, y lo tenemos grabado para los próximos pacientes. Un placer. Muchísimas gracias, doctora Aduen. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a todo el grupo. Muy amable. Gracias. Bueno. Okay. Un abrazo. Okay. Muchas gracias por la presentación, muy amable. Bueno, gracias a usted por el tiempo. Gracias. Pasen un buen día. Gracias.